Las estructuras triangulares son sistemas de construcción formados por triángulos. eh, Suelen ser usados en techos, en puentes, también torres. Se usa bastante en ingeniería y en arquitectura, ya que pues, los triángulos es una figura bastante resistente, ya que distribuye bien las fuerzas y evita las deformaciones, por lo que suele ser bastante. Hablando un poco sobre las estructuras masivas, pues esas estructuras son aquellas construcciones en las que el peso propio del material juega un papel importante en estas estructuras y se caracterizan por tener grandes volúmenes de material como ya sea la piedra, concreto o tierra compactada, y su estabilidad depende principalmente de su masa más que de la geometría o de su de la estructura. Dentro de las características que encontramos de esta estructura tenemos que están formadas por elementos macizos y pesados. Se utilizan materiales de alta densidad como piedra, ladrillo, el concreto ciclópeo y tierra apisonada. Otra de sus características tenemos que posee una gran inercia térmica y resistencia al fuego. Otra de ellas sería la fuerza de gravedad y la compresión, la cual dominan su funcionamiento estructural. Y por último tenemos que generalmente son estructuras portantes, lo que nos dice que los muros soportan las cargas. Y uno de los ejemplos más comunes que vemos, pues tenemos las pirámides, las murallas y castillos antiguos, las catedrales góticas, que son muros gruesos y son contrafuertes, las presas de gravedad, búnkeres y los muros de contención masivos. Dentro de sus principales ventajas tenemos que poseen una gran durabilidad y resistencia, tienen un buen comportamiento frente a cargas verticales y empujos laterales, y otra de ellas es la alta inercia térmica, que es útil en climas extremos. Y unas cuantas de las desventajas tenemos lo que es el alto peso propio de la estructura que puede aumentar en los costos de cimentación. También otra de ellas es la menor eficiencia estructural frente a cargas horizontales, ya sea como los sismos. Y por último tenemos que requiere más material y espacio en estructuras livianas. Y pues esto sería un poco sobre las estructuras masivas, y les dejo entonces la palabra a los demás compañeros para que podamos con esta presentación. Las estructuras funiculares son aquellas que toman formas naturales, como arcos o cadenas, como se puede observar en esta figura, y se utilizan para resistir fuerzas tanto a compresión como a tensión, con máxima eficiencia. Se suele utilizar en puentes colgantes, cúpulas o arcos, y se utilizan para optimizar tanto material como la estabilidad. Buen día, yo les hablaré sobre las estructuras membranáceas. Estas son sistemas constructivos ligeros que utilizan materiales delgados, flexibles y resistentes para formar superficies que soportan cargas, principalmente de tensiones. Estas estructuras se caracterizan por tener gran eficiencia estructural, ya que distribuyen las cargas de manera uniforme, ser livianas, flexibles y que permitan grandes luces. Usan materiales como membranas textiles, lonas sintéticas, tejidos de poliéster, recubiertos de PVC, entre otros. Usualmente se utilizan en estadios deportivos, cubiertas de eventos, pabellones temporales y espacios públicos, debido a su capacidad para crear formas dinámicas, estéticas y eficientes. Las estructuras laminares son sistemas constructivos formados por superficies delgadas y curvas que resisten principalmente cargas de esfuerzo, de compresión y tracción, distribuidos uniformemente sobre la superficie. Estas estructuras aprovechan la geometría, lo que es la curvatura, para lograr gran resistencia con poco material. Sus principales características es que son delgadas, transmiten las cargas mediante acciones
internas de membrana y tienen una gran capacidad de cubrir espacios amplios sin necesidad de columnas o refuerzos intermedios. Son valoradas tanto por su eficiencia estructural como por su expresión estética. Gracias. Ahora respecto a las estructuras Buenas tardes. Como continuación a lo que haya mencionado mi compañero, yo les voy a estar hablando de las estructuras combinadas. Una estructura combinada es aquella que emplea una combinación de diferentes tipos de sistemas estructurales para poder aprovechar las ventajas de cada uno y poder cumplir con las especificaciones o requerimientos que nos vaya requerir, para que la redundancia, nuestro proyecto o obra de infraestructura. Normalmente estas estructuras se diseñan para múltiples eh, proyectos, están constituidas de diferentes tipos de materiales y formas estructurales. Por poner unos materiales podemos mencionar el concreto, la madera y el acero. Más que todo, esto es uno de los principales materiales. Y pues el fin es poder mejorar el rendimiento global de la edificación en términos de resistencia, flexibilidad y con el tema de costos también. Algunas características que podemos mencionar son las siguientes: la combinación o la flexibilidad que tenemos al estar utilizando diferentes materiales. Eh, las estructuras combinadas suelen integrar diferentes materiales con diferentes tipos de especificaciones técnicas para poder soportar mejor las cargas y las condiciones en que tengamos nuestro proyecto. Porque recordemos que una de las cosas que nos va a regir nuestra obra de infraestructura son las condiciones del terreno, y en base a esto vamos a estar diseñando. Pero, por ejemplo, podemos estar utilizando vigas de acero junto a columnas de concreto para lograr un equilibrio resistente y a un bajo costo. También podemos mencionar diferentes tipos de sistemas. Uno de ellos es la combinación entre el concreto y acero, que fue lo que les mencioné. La combinación entre madera y concreto. En ciertas aplicaciones se puede emplear la madera para los techos y concreto para las losas o cimientos. Y también tenemos lo que viene a ser los sistemas híbridos, en que esto, pues en algunos casos están utilizados como materiales compuestos, como fibra de carbono y entre otros. Y pues básicamente lo que podemos observar en la imagen es un pequeño puente. Eh, Esto es como una estructura combinada, puesto que tiene acero y concreto, y espero que sea de su agrado.